Bueno, buenas tardes. En primer lugar, feliz año a todos. Vamos a hacer la rueda de prensa como es tradicional, fijándome en los puntos que han sido más relevantes en la reunión que todavía se está celebrando. En primer lugar, y a petición de España, se ha tenido en cuenta, se ha considerado la situación en Venezuela. A partir de ahí se ha hablado de Siria, se ha hablado de Irak, se ha hablado de Ucrania, se ha hablado ligeramente de Irán, puesto que Irán será el objeto de la reunión Gimich de febrero, y hemos tenido un almuerzo en que ha estado presente el ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, Nasser Yuda, que ha hecho una exposición bastante exhaustiva, muy exhaustiva, sobre la situación en la región y el papel de Jordania en los conflictos regionales. Como esta exposición tiene un carácter más general que puede englobar y puede servir de hilo conductor a las otras intervenciones, me van a permitir que empiece por ahí. La primera observación que hemos repetido en muchas otras ruedas de prensa es que el terrorismo al que ahora nos enfrentamos es un fenómeno global y es un fenómeno duradero. Es un fenómeno global en cuanto participan en los actos terroristas personas pertenecientes nacionales de 90 nacionalidades del mundo. En segundo lugar, en cuanto actúan en prácticamente cualquier lugar de este planeta. No voy a hacer una referencia a los recientes atentados, ustedes los conocen y cubren prácticamente toda la superficie del globo. En tercer lugar, los conflictos que están generados, que provocan o que están acentuados por el terrorismo son muchísimos. Lo que está ocurriendo en Irak, lo que está ocurriendo en Siria, lo que está ocurriendo en Yemen, lo que está ocurriendo en Libia, más lo que está ocurriendo en muchos de los países africanos, Somalia, Nigeria, etcétera. En cuanto a las causas, hay una cierta unanimidad entre todos los que han tomado la palabra en el almuerzo, en que se pueden resumir en las siguientes. En primer lugar, la ausencia de esperanza en determinadas partes del mundo, derivados de la pobreza, de la falta de educación y la falta de oportunidades de empleo. En segundo lugar, lo que el ministro jordano ha llamado el secuestro del Islam por corrientes extremistas que desnaturalizan un mensaje que como mensaje religioso es un mensaje de unión, de paz y de concordia, por un mensaje que proclama, que llama al terror y a la violencia. Y en tercer lugar, y probablemente más importante, es que este aspecto sectario del terrorismo, que es innegable, es relativamente moderno. La división entre sunis y chiíes es un fenómeno que no había existido en el Islam y que ha aparecido ahora aproximadamente 30-35 años. Lo cual, en opinión de muchos de los que han intervenido, yo mismo, determina o prueba que la religión se está utilizando la lucha sectaria como una cobertura, como para enmascarar lo que realmente es una lucha en la hegemonía de la región. Ha sido interesante la referencia que el ministro jordano ha hecho a las similitudes y diferencias en los conflictos entre Siria e Irak. La similitud estriba en que en los dos países, aunque con porcentajes diferentes, hay etnias, las mismas etnias están presentes. En los dos países hay árabes sunís, hay árabes chiíes y hay kurdos. La diferencia está que mientras en Irak parece que hay una coincidencia entre todos, que fue la invasión de 2003 la que provocó la destrucción del Estado, en Siria el proceso es el inverso. Ha sido la guerra civil que arrancó como consecuencia de unas protestas las que puede llevar a la destrucción del Estado. Las lecciones a extraer, que es lo importante, es que en todos estos casos se trata de un conflicto dentro del Islam y que por tanto la solución del conflicto debe recaer fundamentalmente en países de religión islámica, sin perjuicio de que la comunidad internacional, en singular, porque no hay más que una comunidad internacional, ayude a resolver estos problemas. Se ha pasado especial atención al papel de Rusia, donde ha habido diversidad de opiniones. La opinión mayoritaria es que Rusia está seriamente amenazada por el terrorismo
es consciente de que está amenazada por el terrorismo y, por tanto, tiene un interés prioritario en acabar con el terrorismo. Eso nos hace suponer que en los procesos abiertos, y muy especialmente el que empezará en Ginebra, Rusia puede tener un papel protagónico. Esperamos también que las dificultades, los contenciosos abiertos en este momento entre Arabia Saudí e Irán no entorpezcan, no dificulten la participación de estos países en la solución de un problema que les es común. Hechas estas referencias, en Siria, como ustedes saben, hay una resolución en la que España, como miembro del Consejo de Seguridad, como miembro no permanente, ha tenido una participación muy importante, subsiguiente a las conversaciones de Viena y Nueva York, que es la 2254, que nos ofrece una oportunidad nueva para enfocar el conflicto con unas perspectivas que no habían ocurrido hasta entonces. Siendo eso así, abriéndose esa ventana de oportunidad, lo lógico, y esa ha sido la discusión, es qué puede hacer la Unión Europea para que este conflicto llegue a feliz puerto. Y fundamentalmente en las líneas, sin perjuicio de que las especifique después, son tres. En primer lugar, la lucha contra Daesh. En primer lugar, el hallar una solución política al conflicto de Siria. Y en tercer lugar, resolver el problema de la ayuda humanitaria, que está cobrando una gravedad cada vez mayor. En consecuencia, con estas tres líneas, las conclusiones más importantes es que debe reforzarse la centralidad de Naciones Unidas en general y el papel de Staffan de Mistura en particular. En segundo lugar, hacer un esfuerzo para que la labor, el trabajo de Naciones Unidas fructifique en la conferencia de Ginebra del próximo día 25, en que tenemos puestas grandes esperanzas. Es obvio que no va a haber resultados espectaculares, pero no lo es menos que por primera vez se abre una ventana de negociación en la que estarán sentados los representantes del régimen, los representantes del gobierno y los representantes de la oposición. En el tema de la representación de la oposición, la dificultad, como ustedes conocen, era determinar qué facciones de la oposición pueden sentarse a la mesa y qué facciones de la oposición, por su pasado terrorista, por su presente terrorista, no podrían sentarse a la mesa. No ha sido una cuestión pacífica, cada uno de los actores en el proceso, incluidos los actores externos, tenía su propia lista. Hay unanimidad en que deben ser considerados terroristas al-Nusra y Daesh, pero hay otras organizaciones que se mueven en la zona gris. La segunda de las conclusiones, que me han oído ustedes algunas veces, es que hay que mantener una postura flexible respecto al papel del régimen sirio en estas negociaciones. He repetido y repito ahora que Assad no puede ser parte de la solución definitiva, pero que debe formar parte de las negociaciones para llegar a esa solución definitiva, y que es esencial para que no se repita el error al que me he referido anteriormente en Irak, que hay que preservar la estructura del Estado para evitar un vacío institucional. La siguiente conclusión es que deberemos revisar nuestra estrategia regional sobre Irak y Siria y la lucha contra Daesh en ambos territorios, incorporando algunos elementos que antes no existían. Fundamentalmente me he referido a las tensiones entre Arabia Saudí e Irán. La posición de la Unión Europea es pedir a ambos países, a ambas potencias regionales, que en ningún momento esas diferencias enturbien el trabajo conjunto para solucionar un conflicto que les amenaza a las dos. En cuanto a la ayuda humanitaria, conocen ustedes lo que ha pasado en Madaya, lo que está ocurriendo dentro de Siria y lo que está ocurriendo en los países limítrofes, en los países de la región, con derivaciones hacia los flujos de refugiados que vienen cada vez más a Europa. La conferencia de Londres, que se abrirá a primeros días de febrero, es una oportunidad para resolver el tema de la ayuda humanitaria. España se ha comprometido a entregar 7 millones de euros, a dar 7 millones de euros, pero la conferencia no puede ser solo una conferencia de donantes. Tiene que ser una oportunidad también para abordar aspectos políticos que están sin resolver.